Hola, ¿cómo están? Pues vamos a seguir con el temario de teoría descriptiva de conjuntos. Espero que ya hayan terminado de ver los videos, todos los de espacios polacos. Pues vamos a empezar precisamente con la parte 4, que es la de los espacios compactos metrizables. Y bueno, pues les recuerdo que se toma este enfoque precisamente porque se parte, o sea, la definición de espacio polaco se da a partir de la de espacio topológico, ¿no? Entonces por eso se toma en cuenta esta forma. Pero de nuevo, pues si alguno de ustedes o alguna de ustedes necesita o solo tiene la noción de espacio métrico, con eso es suficiente pensar en un espacio métrico compacto, ¿no? Vale. Y si no, pues de todos modos voy a poner las definiciones que necesitamos. En este caso, entonces, la primera definición pues es justo la de un espacio compacto, ¿no? Entonces sea x, tau, un espacio topológico, x se llama, les recuerdo que aquí pues como ya asumimos el tipo de semejanza, perdón, la topología dada, pues entonces la tau ya se queda ahí quieta, ¿no? Entonces tau se llama, o mejor dicho, se dice que se dice que x es compacto si y solo si cualquier cubierta abierta tiene subcubierta finita. Esta es la definición. ¿Qué significa esto? Que si U alfa con alfa corriendo en lambda es una familia de abiertos tales que cuando consideramos la unión esta cubre a X, entonces existen, pues como es una colección finita de abiertos lo que existe, pues nos podemos ir bilillanamente a los índices, ¿no? Existen n índices, o sea, existe n, un entero positivo si quieren, y n índices tales que la unión de estos n elementos es suficiente para tapar a X, ¿no? Para cubrir a X. ¿Vale? Esto es la definición de que sea compacto. Ahora, aquí es equivalente a que cualquier familia de cerrados tenga la PIF, ¿no? ¿Qué es la PIF? La PIF es una de las formas más empleadas en la compacidad, ¿no? Entonces vamos para allá. Definición. Entonces, sea X un espacio topológico y F una familia de subconjuntos de X conformada por subconjuntos cerrados. Se dice que F tiene la propiedad de la intersección finita si y solo si. Aquí es que ¿cómo quisiéramos garantizar que la intersección de toda la familia F no es vacía? Eso es sobre lo que vamos.
Entonces el asunto que estamos buscando una propiedad que nos simplifique eso, y aquí va a ser la PIF, porque la PIF lo que nos va a decir es, mira, checa solo intersecciones finitas y con eso es suficiente, ¿vale? Entonces, sí y solo sí, si la intersección de toda la familia es vacía, entonces existen F1 hasta Fn elementos en F, de tal forma que la intersección de estos J, bueno, de estos N elementos, ya era vacía. O vista de otra forma, en contrapositiva, por ejemplo, sí y solo sí, si toda subcolección finita F1 hasta Fm, elementos en la familia, es tal que pues la intersección de todos estos elementos no es vacía, entonces pues la intersección de toda la familia tampoco es vacía, ¿vale? Esa es la contrapositiva de lo de arriba, pues. Nada más, no hice otra cosa, ¿sí? Pues las dos propiedades son equivalentes, precisamente de que en un compacto toda familia de cerrados tiene la PIF, y que, o mejor dicho, un espacio, a ver, proposición. X espacio topológico, entonces X es compacto. Sí y solo sí, toda familia de cerrados tiene la PIF. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos por las pruebas. La ida, pues hay que probar que toda familia de cerrados tiene la PIF, entonces pues nos tomamos una familia de cerrados. De hecho, aquí no recuerdo si ya les pusimos, pero sí tienen nombre, son los F de X, los cerrados de X, sea F una familia de cerrados de X. Y supongamos, como tenemos que probar la compacidad, nos va a salir aquí más barato ocupar la primera parte, ¿no? O sea, supongamos que pues la intersección de todo F es vacía, ¿no? Así, la familia de los UF con F en F, definida por UF igual a X menos F, o sea, la de los complementos, es tal que pues cubre, ¿no? La unión de las E sub F con F corriendo en F, pues es todo X. ¿Por qué? Pues porque la intersección de todas las Fs es vacía, ¿no? O sea, nada más es pura dualidad ahí. Y entonces, como X es compacto, se tiene que... ¿Qué se tiene aquí? Pues que existen F1 hasta Fk elementos en F, tales que pues la unión de F1 hasta U sub F, si es la unión de U sub F1 hasta U sub Fk, es X. Pero esto es sí y solo sí, pues la intersección de los FJ con J corriendo desde 1 hasta K es vacía, ¿no? Y pues ya terminamos. Entonces F tiene la propiedad de la intersección finita y F fue elegida de manera arbitraria. Ahora,
El regreso, ¿están de acuerdo que es completamente lo mismo? O sea, nos van a dar una cubierta de F, ¿no? Perdón, de X, sea UI con I corriendo en I, una cubierta abierta de X. Así, pues la familia FI con I en I es dada por, pues lo obvio, ¿no? FI va a ser X menos UI, o sea, es el mismo truco, ¿no? Es tal que, pues ahora tenemos que la intersección sobre I de las FI, pues tiene que ser vacía, porque las U's, I's eran una cubierta, ¿no? Entonces, además la FI, o sea, sí, FI con I corriendo en I, pues es una familia de cerrados, ¿no? Entonces, como estamos probando el regreso, pues entonces toda familia de cerrados tiene la PIF. Entonces hay F1 hasta Fm elementos, mejor dicho, entonces hay I sub 1 hasta I sub n índices tales que, pues la intersección, ¿no?, de J igual a 1 hasta n de las F sub I sub J es vacío, ¿no? Porque toda familia de cerrados tiene la PIF, entonces como la intersección total era vacía, es porque ya había una intersección finita vacía, ¿no? Pero ¿esto qué nos dice? Entonces, la unión de J igual a 1 hasta n de U sub I sub J, pues tiene que ser todo X. Y entonces a la familia U sub I ya le encontramos una subcubierta. Y todo eso fue arbitrario, por lo tanto X es compacto. ¿Vale? Ahí lo voy a dejar para que ya no se haga más largo el video.